Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero se encuentren bien. Vamos a platicar el día de hoy sobre un programa que te ayuda a hacer diagramas de equilibrio. Diagramas de equilibrio, por ejemplo, de lo que conocemos como diagramas de fracción, diagramas tipo Purvé, que pueden estar orientados pues a diversos procesos que se utilizan a nivel industrial, ¿no? Por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, hay un proceso que se llama floculación. Otro proceso que generalmente se puede utilizar aquí es la metalurgia extractiva, ¿no? Para nosotros, de alguna manera, pues podríamos decir, interpretar o decir el por qué de pronto una lixiviación de un mineral, por ejemplo, de cobre, de oro, de plata, se lleva a cabo bajo ciertas condiciones experimentales, ¿no? En ese sentido, pues surge o es importante toda esta situación en donde nosotros pues queremos pues dar una razón del por qué trabajar en esas condiciones. Bueno, entonces aquí ya te estoy proyectando, vamos a ver, el programa se llama Medusa. Medusa son las siglas en inglés del programa que dice Making Equilibrium Diagram Using Sophisticated Algorithms. Entonces es un programa que hace diagramas de equilibrio utilizando algoritmos sofisticados. ¿Qué quiere decir? Que utiliza un ambiente numérico para resolver las ecuaciones de equilibrio que pues se llevan a cabo en un medio acuoso. Entonces, tú lo puedes descargar, puedes entrar aquí en internet a esta parte que se llama Department of Chemistry y aquí tienes pues una versión de Medusa. Medusa en ese sentido, aquí lo puedes descargar. Viene esto que se llama Equilibrio Calculation y ya tú lo puedes descargar. Le das descargar en este botón y lo único que tienes que hacer, pues, es el proceso correspondiente, ¿verdad? De realizar, pues, de una instalación típica como haces de otros programas. Entonces, solamente continuar, continuar, continuar. Y una vez que ya das el último paso, queda instalado. Y como sabes que queda instalado, pues te aparece esta medusita. Esta medusita que indica que lo has instalado correctamente. Entonces, vamos a platicar rápidamente sobre el programa. El programa de Medusa, pues tiene estas indicaciones. Cuando tú le das ejecutar, ejecutas este programa, tienes estas opciones como todo tipo de software que llegas a utilizar. Hay un apartado de ayuda. En este apartado de ayuda, tú tienes esa posibilidad de siempre ir a la parte de ayuda, siempre ir a buscar todo lo relacionado con el contenido. Entonces, aquí es algo muy, muy importante. En ese contenido de ayuda viene desde cómo hacer un tipo de diagrama en específico y ya vienen ejemplos. Entonces, eso te va a servir. El Medusa también tiene varias versiones, pero en general el que está libre o el que nosotros utilizamos es este software. Lo hay para 32 bits, también lo hay para 64. Entonces, previo a la instalación de este programa, debes cerciorarte que tu computadora o tu dispositivo electrónico sea capaz de soportar dicho peso, ¿verdad? ¿Cómo funciona Medusa? Bueno, como ya te dije, te puedes ir al apartado en donde viene ayuda y principalmente nos dicen que Medusa de alguna manera te permite fácilmente obtener diagramas de equilibrio. Utiliza dos programas, un programa que se llama setPredom, que es predominio. Entonces aquí tú puedes realizar ciertos tipos de diagramas. Y como te comenté, tú entras a Medusa en esa parte de ayuda y tienes pues algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice hacer tu primer diagrama, trabajar con Medusa, hacer diagramas,
cómo puedes de alguna manera mostrar los diagramas, cómo puedes imprimirlos y algo muy importante, cómo puedes tú modificar químicamente ese tipo de diagramas, porque es común que si publicas artículos científicos, los revisores en las revistas te pidan las reacciones químicas que ocurren en cada uno de ellos, de estos diagramas, y bueno, si tú buscas pues sí, una opción que trae ahí de Chemical System, tú puedes de alguna manera modificar el sistema químico o conocer cuáles son las reacciones químicas que están ocurriendo. Este programa que te había comentado, trabajan en un ambiente tipo Fortran. Fortran ya es un programa que tiene ya varios años trabajando, es un algoritmo de programación y el programa que se llama SET como tal, te crea los diagramas de fracción. Por ejemplo, si tú trabajas en absorción de metales, es muy importante conocer todos los equilibrios de hidrólisis que tienen los iones, porque de esta manera pues va a estar disponible en ese caso el ion metálico sí, o el metal en forma acuosa para que lleve a cabo la absorción sobre el sólido. De igual manera, si no es un metal, puede ser una sustancia orgánica. Entonces, esa sustancia orgánica, si hablamos de un medicamento, que yo he trabajado absorción de medicamentos en absorbentes ligados al carbón activado, entonces tienes que conocer la especiación de ese medicamento porque es una realidad que la especiación química está de la mano directamente con la forma en la que interactúa en la superficie. Generalmente son fenómenos superficiales, fuerzas de Van der Waals, de London, de diferentes tipos de fuerzas, las que interactúan, ¿no? Y hacen y definen principalmente si tienes una quimisorción o si tienes una fisisorción. Entonces, en ese sentido, este ambiente de Medusa, pues te va a permitir hacer esta parte, ¿no? El aspecto predom ya te ayuda a crear unos diagramas muy específicos que se llaman de predominancia o en otras áreas le llaman diagramas tipo Purvé. Es decir, son aquellos procesos en donde entra en juego dos papeles importantes, que es el pH de una solución y el potencial. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, puedes tener un proceso químico en donde tú agregas un agente oxidante, porque tal vez tu objetivo sea, valga la redundancia, oxidar una materia orgánica, y eso se traslada a plantas de tratamientos de aguas residuales, en específico plantas físico-químicas, en donde tú utilizas prácticamente un aditivo que te va a permitir hacer este proceso, ¿no? De oxidar, pero no lo va a hacer en cualquier valor de pH, tampoco lo va a hacer en cualquier valor de potencial. Entonces tú necesitas conocer qué condiciones de pH y de potencial tienes que poner para lograr ese objetivo. Eso también está relacionado en la metalurgia extractiva, que es el objetivo de esta noche, hacer unos diagramas para nosotros, de alguna forma, pues entender por qué ciertos procesos metalúrgicos, en especial de la minería, ocurren en ciertas condiciones o porque es necesario operar en ocasiones a cierto valor de pH o a cierto valor de potencial. Entonces, es muy importante este software es gratuito. Entonces, ya te comenté cómo lo instalas. ¿Cómo funcionan los algoritmos? Bueno, los algoritmos de alguna manera están un poco específicos por la herramienta numérica que traen, y si te remontas a la historia, pues vas a encontrar que hace ya años alguien planteó un modelo que se llama Sol, Gas, Water, que de alguna manera fueron los principios en los cuales se basó bueno, la programación, pero hoy en día se ha modificado un poco el algoritmo, o sea, es más que nada la herramienta de programación, pero el principio es el mismo, ¿no? Siempre es hacer diagramas, ya sea de fracción o diagramas
pH potencial. Entonces, esto es muy, muy importante, toda la parte de los diagramas que podemos hacer de equilibrios. Y como te comento, en general, es un software que te ayuda de manera importante. También tengo otro software instalado aquí que hace lo mismo, se llama HSC. Pocas veces puedes tener una licencia de este programa HSC. Hacen lo mismo, o sea, me refiero a que tienen un ambiente similar. Voy a tratar de compartir entonces pantalla para que lo veas. Y esto es un programa mucho más completo. De hecho, te permite, si tú trabajas lixiviación, trabajas con cuestiones químicas, solamente envías a hacer un análisis de digestión. ¿Ah? Y ya él te permite dar la composición química que tú tienes de fases minerales. Eso es maravilloso. Este programa HCS Chemistry 6 es una maravilla. Y aquí vienen involucrados los diagramas EHPH, ¿no? También puedes ver la parte de pirometalurgia con diagramas de temperatura, presión, y puedes hacer cálculos electroquímicos, cálculos químicos, toda la termodinámica que te imagines se puede realizar en este programa. Es un programa de costo comercial algo elevado. Pocas veces se puede conseguir una licencia, a diferencia de Medusa, que es libre. Los dos programas son muy buenos, sí, pero en el caso de Medusa, al ser libre, pues obviamente tiene muchas limitaciones. Algo que no tiene Medusa es que puedas hacer diagramas a diferentes temperaturas y los puedas sobreponer a la vez. Medusa te permite correr un diagrama o hacer un diagrama a una temperatura. Después tienes que modificar la temperatura, pero hace otro diagrama y no puedes sobreponer diagramas, a diferencia de HSC Chemistry. Pues la verdad es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a Medusa, que es nuestro objetivo. Entonces ya más o menos te dije cómo es Medusa, qué ambiente trabaja y sobre todo, si tú quieres aprender y volverte un experto en Medusa, es más que suficiente ir al apartado de ayuda. Aquí tenemos un apartado de ayuda que dice Help y aquí puedes poner About o Contents y vas a tener pues todo prácticamente para aprender. Entonces vamos a hacer un diagrama. Voy a abrir aquí Medusa. Aquí en mi escritorio pongo Medusa y ya puedes ver que aquí está de alguna manera involucrado pues nuestro programa, ¿no? Entonces aquí ya tengo Medusa. Le voy a dar clic. Ajá, y ya tenemos el ambiente de la medusita aquí. Entonces puedo cerrar ya esta parte para que tú lo veas completo. Y aquí ya tenemos nuestro ambiente de medusa. ¿Ok? Este ambiente de medusa, ¿cómo lo empezamos a trabajar nosotros o cómo lo vamos a trabajar? Pues nos vamos donde dice File. ¿Ah? Y aquí le damos Data File y aquí tenemos una opción. La primera opción es Open. Si ya tienes un diagrama, dice Open. O le vamos a dar New o Create, lo que sea, le damos Crear. ¿Qué nos aparece como un ambiente aquí en Medusa? Bueno, nos aparece una tabla periódica en donde tú como profesor, como estudiante, pues tienes que seleccionar aquellas especies con las cuales trabajas, ¿no? Vamos a hacer un caso específico, en mi opinión, un caso muy, muy importante que es el hierro. Todos los que hemos trabajado en metalurgia extractiva o incluso los que no trabajamos metalurgia extractiva, pero trabajamos con una sal de hierro o algo que contiene hierro, siempre vamos a tener un problema en análisis químico. ¿Cuál es ese problema? Pues que se nos precipita hierro. Y si tú quieres de alguna manera analizar hierro, por ejemplo, en un fruto, en un mineral, en una solución acuosa, pues siempre te van a decir en análisis químico, tu muestra no es la adecuada, trae un precipitado, nos puede dañar el equipo y no te la analizan por ese riesgo, ¿no? O peor aún, no te das cuenta, se precipita y en realidad no estás midiendo bien el hierro.
En la metalurgia extractiva, el hierro es el principal dolor de cabeza, porque cuando haces lixiviación, generalmente el hierro acompaña a muchos minerales, no puede ser como calcopirita, pues viene el hierro. Viene como pirita, puede venir como óxidos, como magnetita, como hematita, en fin, una gran cantidad de hierro. Si tú lixivias, vas a tener abundante hierro en solución, pero si no cuidas el pH, se vuelve un problema porque te puede precipitar, te puede formar precipitados y esos precipitados pueden cubrir a tu mineral y entonces se vuelve una resistencia de transporte de masa a la lixiviación. Entonces, por ello no se quiere. Por otro lado, si vas a hacer análisis químico, pues se va a precipitar. Y peor aún si no controlas el pH. Entonces, dadas esas condiciones, vamos a pensar que lixiviamos calcopirita. ¿Y qué elementos nos puede dar la calcopirita? Pues el hierro. Nos puede dar el hierro y vamos a seleccionar el hierro, ¿no? Tengo hierro. Te preguntarás qué me conviene, hierro 2 o hierro 3. Bueno, lo que yo aprendí de un curso que tomé de Medusa en la UAM Iztapalapa con un profesor, híjole, no recuerdo muy bien el nombre del profesor, pero él da bueno, honestamente no lo recuerdo, pero imparte un curso de Medusa en la UAM y él nos comentaba, siempre es mejor tomar el mayor estado de oxidación del elemento. Entonces, si tengo hierro, pues vamos a pensar que está mayormente oxidado. El máximo valor de oxidación sería 3 más. Y si tenemos cobre, el cobre pues viene como cobre 1, pero vamos a tomar el máximo valor como cobre 2 más. Ahora, esto es el puro diagrama que tenemos. Si quisiéramos hacer un diagrama únicamente de fracción, pues ya con ello lo trabajamos. O sea, pero si tú quieres hacer un diagrama tipo Purvé, que es lo más importante porque un proceso de corrosión depende de perdón, del pH y del potencial, un proceso hidrometalúrgico depende del pH y del potencial. El potencial, ¿quién te lo da? Pues las diferentes sustancias que usas. Un oxidante puede ser cloruro férrico, sulfato férrico, peróxido, ozono, puede ser otro complejante, no complejante, oxidante, permanganato de potasio, dicromato de potasio. Hay una infinidad con lo que tú quieras lixiviar, eres libre de lixiviar con lo que quieras, pero entonces nos falta algo adicional para medir esa capacidad. Y esos son los electrones, porque una corrosión de un metal, pues implica una pérdida y ganancia de electrones. Una lixiviación de un metal desde un mineral implica corroer el mineral, realizar una corrosión del mineral, y por lo tanto tenemos aquí un ambiente redox. Entonces ya cumplimos. El H más me da el pH. Los electrones me van a ayudar a imponer el potencial. Y las especies que yo voy a tener, hierro 3, cobre 2, de un proceso de lixiviación, son más que suficientes. No metemos el ion sulfuro porque va a estar disuelto. Aquí estamos haciendo un análisis de los iones metálicos. Lo pudiéramos meter el ion sulfuro aquí, pero no viene como ion sulfuro. Vamos a ver eso en otros videos. ¿Cómo es que haces un análisis del azufre en un proceso hidrometalúrgico? Entonces, bueno, tenemos cobre y hierro. Le vamos a dar guardar a esto. Le damos save. Y aquí nos dice que si guardamos el archivo y queremos hacer el diagrama con Medusa, entonces le damos en la medusita y ya que le damos aquí, nos va a pedir un nombre. Aquí, como puedes notar, ya tengo muchos trabajos hechos así. Y vamos a ponerle este diagrama en Facebook, diagrama para Face. Entonces ya tenemos nuestro diagrama para Face y entonces lo vamos a guardar en el escritorio, ¿no? Y ya le damos guardar. Entonces ha cambiado aquí esta ventana, como puedes notar, está cambiando. Y ahora nos vamos a ir a la parte que dice Run. Vamos a darle correr. Y donde dice Run, nos vamos a Make a Diagram, hacer un diagrama. Y nos va a mostrar esta base, bueno, esta pantalla, este menú. Y aquí es donde entra en juego el proceso, ¿no?
nosotros vamos a aquí poder pues buscar qué tipo de diagrama queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros trabajar? Y entonces también puedes ver que en este menú viene algo que dice Ionic Strength, que significa fuerza iónica. ¿Qué es la fuerza iónica? Bueno, cuando nosotros tenemos iones en un medio acuoso, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a tener tantos iones que entre ellos mismos forman una nube, algo que se llama esfera de coordinación, porque interactúan con el agua. Entonces, si hay muchos iones, evidentemente eso se puede ponderar, por eso se llama fuerza iónica, qué tantos iones o qué tan alta es la concentración de los iones. Generalmente cuando Medusa trabaja este tipo de diagramas, partimos del hecho que la fuerza iónica es cero, pero de no serlo, tú lo puedes calcular y entonces Medusa va a corregir todo este tipo de cálculo. Por el momento pensemos que estás en cero. Algo muy importante aquí, le tienes que activar que use EH. ¿Qué significa EH? EH es el potencial redox en la solución acuosa y este potencial redox lo estima o lo pondera bajo el supuesto de que se sigue la ecuación de Nernst. Con esa ecuación de Nernst, pues ya calcula el par redox ácido base y por lo tanto tenemos que trabajar esta cuestión importante. Entonces debes estar bien consciente de activar EH. Ahora dice número de etapas de cálculo. Aquí ya tiene que ver con el método numérico, pero también te dice que te puede generar una tabla de resultados, te va a generar un archivo donde tú puedes copiar los datos, pasarlos a un Excel y o en Origin o en otro software que tú quieras trabajar para mejorar el gráfico, porque suele suceder que este programa, el gráfico que te da, a veces no nos gusta o a veces en la revista que quieres publicar, este diagrama no es bien visto. Hace poco platicaba con un alumno que vamos a publicar un artículo y le comentaba, elegiste colores no tan bonitos para las revistas. ¿Por qué? Porque ellos cuidan también la cuestión de hay personas daltónicas y entonces no pueden distinguir muy bien algunos colores, los confunden y entonces, evidentemente, el resultado de la revisión de tu artículo a veces no es el bueno. Entonces, siempre te limitan a ciertos colores y Medusa sí te los da, pero como que te encima líneas, como que no te gusta, o sea, no te termina gustando. Y entonces, por esa razón, a ti te interesaría generar un archivo para después usar esos datos y graficarlo en el software que quieras. Otra de las cuestiones importantes es que si tú quieres hacer un diagrama de fracción, que aquí viene, pues de alguna manera implica que estás en un ambiente a un cierto potencial. Medusa toma como potencial de referencia .5028 volts con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Así siempre te va a crear tus diagramas de distribución de especies. Pero lo general, pues no es hacer un diagrama de distribución de especies, lo que más te conviene es hacer un diagrama de predominancia o un diagrama pH potencial. Y entonces ahora aquí generalmente tú tienes que hacer un barrido de potencial. Por ejemplo, dices, voy a ir de -1 volt a 1 volt. Más o menos esos son los potenciales que se trabajan en metalurgia extractiva. Rara vez aplicas un potencial más alto, salvo que estés en un proceso electrolítico, pero a menos en procesos de lixiviación pues su potencial a lo mucho va a llegar a 0.7, 0.8 volts, incluso el hierro 3, cloruro férrico o sulfato férrico andan como en 750, 800 milivolts. Entonces aquí ya sabemos -1 a 1. Y ahora esto es muy importante, siempre sucede que mis alumnos me dicen, ¿y qué concentración de hierro voy a poner? Bueno, si partimos del hecho que tenemos muestras diluidas y con muestras diluidas hablamos en molaridad alrededor de milimolar o centésimas de milimolar, es decir, orden por 10 a la -4 de mol sobre litro,
pues entonces tú puedes considerar la concentración que te dan en absorción atómica, es decir, cuál es la concentración que logras obtener en un determinado proceso de lixiviación o en un proceso de corrosión, lo que tú estés trabajando, y lo transformas a mol sobre litro. Entonces vamos a pensar que aquí tenemos, por ejemplo, yo he trabajado y lo más que he logrado en una lixiviación de cobre, abajo a ciertas condiciones sería como 0,13 milimolar, 0,013. Esa es la cantidad de cobre, bueno, en este caso sería de hierro, muy similar, porque vengo de calcopirita. Calcopirita, por cada mol de cobre que lixivias, también se lixivia un mol de hierro a la solución. Entonces vamos a pensar que es muy similar, 0,015. ¿Qué significa esto? Que tú tienes cobre y hierro en una solución, ¿sí? Entonces, en esa proporción probablemente estás lixiviando calcopirita pura y entonces pues vas a tener esos dos iones. Obviamente la realidad es diferente, puedes tener esfalerita que te va a dar zinc, puedes tener galena que te va a dar plomo, puedes tener arsénico que viene generalmente como arsenopirita y puedes tener diferentes fases minerales. Entonces, ya que tienes bien claras las unidades, bueno, las cantidades, le vamos a dar a hacer un diagrama. Clic en este punto. Aquí siempre Medusa te va a preguntar algo, te va a decir, oye, mira, estoy leyendo lo siguiente y hay una alarma. Ciertos sólidos como que no van a encajar en tu respuesta, pero tú le puedes decir que continúe, que los tome en cuenta, o bueno, ahí nos dice que si lo quieres hacer, tú le das continuar y Medusa empieza a iterar. Y fíjate, ya te da un diagrama, ¿sí? Aquí ya te da el diagrama tipo Purvé. Aquí hay que ser muy, muy conscientes también en ese tipo de diagramas, porque tú obtienes un diagrama, pero muchos estudiantes o incluso revisores de artículos, personas que publican artículos, dan como por sentado que esto es lo real, ¿no? Tienes que ser muy cuidadoso, sobre todo conocer mucho de la cuestión de fases, porque, por ejemplo, formar un óxido de cobre con hierro a condiciones que trabajas, pensamos 25 grados centígrados, pues sería muy poco probable, la verdad. No hay que olvidar que la termodinámica nos dice lo que es posible formar, mas nunca nos dice a qué velocidad cinética se forma. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido. Entonces, en teoría, esto es lo que pasa con el hierro y con el cobre, ¿no? Pero nosotros podemos modificar el diagrama desde que le damos correr. Aquí tú puedes decir, yo quiero ver el hierro o yo quiero ver el cobre. Si le das que quieres ver el cobre, pues simplemente seleccionamos el cobre y le damos a hacer un diagrama. Y fíjate en el caso del cobre, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos aparece el cobre. Y para aparentemente lo que nos está diciendo es que el cobre está en un ambiente ácido, necesita un ambiente por debajo de 2, pero potenciales mínimos de 0,5 en solución para que se encuentre como cobre 2. Fuera de ese ambiente el cobre precipita, lo cual pues no estaría tan mal. El problema es que, como te comento, formar estas fases de cobre, hierro, oxígeno no es tan fácil a temperatura ambiente. Eso lo puedes observar cuando ves teoría de formación de óxidos, sabes que no es tan fácil. Entonces, por esa razón hay que tener pues mucha precaución al manejar este tipo de software también. Y entonces nos podemos ir a un aspecto que se llama Modify Chemical System. Este Modify Chemical System nos va a permitir de alguna manera omitir cosas que nosotros creemos que no va a ocurrir. Por ejemplo, le doy doble clic aquí. Yo sé que esta fase se puede formar, pero no a las condiciones que lixivias 25 grados, 30 grados, 40 grados, no va a ocurrir. Entonces le vamos a decir que lo desactive y le damos OK. Otra fase que no es posible que se forme, bueno,
como tal es este otro óxido, ya habíamos platicado, le damos OK. Otra fase que pudiera no formarse sería la hematita y la magnetita. De hecho, este óxido de hierro que se llamaría hematita se forma en algunos casos a temperatura ambiente, pero en pequeña cantidad. Generalmente lo que se forma es un hidróxido de hierro. Entonces, la magnetita que también viene aquí, pues es difícilmente que se forme. ¿Cómo lo sabes? Pues si tienes un precipitado de hierro, pásale un imán encima. Si no se mueve el sólido, no hay magnetita, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya logras tú descartar algunas cosas. Le damos guardar y volver bueno, a guardar esto. Y ya volvemos como a reescribir del ejercicio y le damos a hacer un diagrama. Nuevamente hacemos el diagrama y le damos correcto. Y ahora, pues evidentemente nos va a dar otra información, ¿sí? Nos va a dar, y fíjate, aquí ya empieza a tener lógica. El cobre en solución acuosa puede estar hasta un pH de 5. Arriba de ese pH de 5, estos óxidos tampoco es fácil de formarlos. Lo más probable es que si tú tienes cobre y le agregas hidróxido de sodio para modificar el pH, ¿qué va a ocurrir? Fácilmente se va a formar un precipitado, ¿verdad? Entonces tenemos que ir, pues de alguna manera, quitando estos aspectos, ¿verdad? Para que te ayuden a explicar la metalurgia extractiva. Entonces tú dices, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? De alguna manera, esta cuestión, pues voy a seguir modificando y vamos a modificar el sistema químico. Entonces sabemos que los óxidos son muy difíciles de formar. Un óxido de cobre, luego formarlo, pues pudiera descartarse hasta cierto punto. Entonces lo vamos a descartar, le damos guardar y volver a correr, se reescribe el programa, es decir, lo vuelve a guardar y vamos a hacer el diagrama nuevamente. ¿Qué va a ocurrir con este otro diagrama? Pues vamos a ver si nos explica la realidad. Y aquí ya tiene lógica, 100% lógico. Tú puedes tener cobre acuoso o cobre en una cierta condición, más o menos como a un pH de 5, cobre disuelto. Pero a partir de un pH de 5, 5, 5 empieza a precipitar. ¿Y cómo precipita? Como hidróxido de cobre. Tú lo puedes observar a nivel laboratorio. Agregas sosa, vas cambiando el pH. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a formar un polvo medio azul, entre azul a gris, y eso es el hidróxido de cobre. De hecho, si trabajas con el KPS, tú puedes predecir este pH de 5,5 y lo puedes ver a nivel laboratorio si haces este proceso. Hay un proceso de cementación para la metalurgia extractiva del cobre, en donde nosotros tratamos de limpiar el hierro, tratamos de quitarle un poco de hierro a la solución y dejar solo el cobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel laboratorio? Si tú trabajas con una solución que contiene cobre y hierro, el cobre no va a ser un problema para analizarlo químicamente, siempre y cuando el pH de tu solución sea por debajo de 5. Pero ¿qué va a pasar con el hierro? Vamos a ver, con el hierro es otro aspecto muy importante de la vida cotidiana del ingeniero y vamos a hacer ese diagrama con hierro. Fíjate qué ocurre con el hierro. ¿Sí? Vamos a ver esta parte. Y esto sí es la realidad del hierro. El hierro es muy sensible al pH. El hierro, si tú estás por un pH ligeramente de 2, ya comienza a precipitar. ¿Y cómo precipita? Como este valor que algunos le llaman hidróxido férrico en algunos casos, o en otros se les llama, bueno, es un precipitado de hierro que muy específico que se forma, ¿no? Entonces, esto ya muestra la realidad. Y bueno, para resumir, entonces, como prueba final, cuando trabajes un sistema que, por ejemplo, puede ser sulfato, que no tenga cloros, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Mucho cuidado con el hierro y con el cobre,
porque si el pH es alrededor de 2, 2.5, el hierro va a precipitar, el cobre no sería un problema, pero si lo envías así, llegas al laboratorio, no te van a analizar tus muestras y va de vuelta. Entonces, por esa razón es muy importante el hierro, es muy importante el pH, sobre todo con el hierro. Y bueno, yo te dejo esta cuestión. ¿Por qué motivo? Pues hay que ser muy cautelosos cuando trabajamos con la química del hierro. Ahora vamos a pasar rápidamente a otra cuestión. ¿Qué pasaría lo que sucede en la lixiviación férrica de calcopirita? ¿Qué es lo que hay en el medio? Cloruros. Metes cloruro férrico. Y fíjate qué es lo que pasa con el cloruro férrico. Vamos a hacer un programa nuevo, por ejemplo, y vamos a seleccionar el hierro. El hierro ya dijimos que va a estar como hierro 3, como un número de oxidación más alto posible. Vamos a tener cobre en solución con el número de oxidación más alto posible. Vamos a tener electrones, pero principalmente cloro, como cloruro. Puedes tener cloruro de hierro o incluso ácido clorhídrico y ya te va a proporcionar cloruros. Entonces vamos a colocar aquí, guardar, y vamos a hacer este diagrama. Le vamos a poner diagrama 2, ajá, para phase. Y entonces lo guardamos y vamos a correr el diagrama, ¿sí? Vamos a correr el diagrama, vamos a decirle que, vamos a decirle run, aquí aparece, vamos a correr ese diagrama y fíjate qué va a pasar con el hierro, vamos a hacer un diagrama tipo Purvé, ¿sí? Tipo Purvé y vamos a dejar momentáneo lo que yo he logrado en su momento obtener en calcopirita, 0.013 milimolar de cobre, 0.013 milimolar de hierro, vamos a pensar. Y siempre que el medio cloruro se trabaja entre un pH de 2, de 3 o incluso pH de 1 y significa más o menos 0.1 molar de ácido clorhídrico. No olvides que todo lo semejante va con lo semejante. Por ejemplo, si vas a estudiar la lixiviación de calcopirita en medio férrico, si utilizas el medio férrico como sulfato de hierro, pues ¿qué tienes que usar? Ácido sulfúrico, no puedes meter ácido clorhídrico, tiene que ser pues afín, ¿no? Si es sulfato férrico, el medio va a ser sulfato, tiene que trabajar con ácido sulfúrico. Por otro lado, si trabajas cloruro férrico, pues lo más probable, tu medio ácido tiene que proporcionarlo el ion cloruro, o el agua de mar que tiene mucho cloruro, o sal con agua y tienes cloruros, o hipoclorito de sodio y tienes cloro. Entonces, de alguna manera vas a usar esto. Entonces, vamos a hacer el diagrama, ¿sí? Y fíjate qué ocurre. ¿Qué ocurre? Vamos a hacer el diagrama para este ejemplo. Por el momento, pues nos dice cosas que te digo a veces incoherentes, pero por ello hay que analizar bien el diagrama. Entonces, aparentemente nos dice que se forman cosas que no van. Pero ya te dije, tienes que ir a modificar el sistema químico y en la modificación, pues hay cosas que no van a ocurrir. No vas a poder formar este precipitado, por ejemplo, este óxido. Solamente con temperatura lo harías. Entonces, lo más cercano son los cloruros, el óxido de cobre, ya dijimos anteriormente que no es tan sencillo de formarlo, la hematita tampoco, tampoco este óxido tampoco, ¿ok? Y menos lo que es este otro óxido y magnetita. La hematita y la magnetita se forman, imagínate, a 500 grados centígrados partiendo de pirita. Entonces, ¿cómo es ilógico que a 25 grados centígrados puedas producir hematita y magnetita? Como que no es tan razonable. Entonces lo voy a guardar de nuevo, este software. A ver, aquí lo tengo, le doy guardar, lo reescribe y ahora le voy a dar correr. Y vamos a hacer el diagrama para el cloro, por ejemplo, para el cobre. Ajá. Le vamos a dar que haga el diagrama y el programa empieza a iterar.
Entonces aquí tenemos, y fíjate, esto es la realidad de la lixiviación férrica. El cobre, tú lo puedes tener como cobre 2 más y como cobre uno. De hecho, la lixiviación de férrica en realidad es una lixiviación que tiene tres oxidantes al mismo tiempo. Tienes el oxígeno acuoso en la solución y él es un oxidante, él está oxidando al mineral. Otro oxidante que tienes es el par cobre 2 cobre uno es un par redox, ya tienes dos oxidantes. Y todavía tienes un tercero, que es el principal, que conocemos como férrico. Vamos a graficar ahora el hierro, ¿sí? El hierro 3 le damos entrar y vamos a ver que podemos tener hierro 3 hierro 2. Entonces son tres pares redox. Aquí tenemos a ver, también aquí hay que hacer lo mismo que del hierro. Medusa no puede de alguna manera reconocer qué cosas no se pueden formar, pero nosotros sí, complejos tal vez se puede formar como un sólido, pero lo dudamos, obviamente, eso tú lo puedes ver de literatura, no es que yo lo esté ajustando a propósito. Hay muchos artículos que te dicen más o menos qué se puede formar. Hay muchos estudios sobre el hierro, sobre todo precipitados de cobre, de hierro, y entonces vamos a correr para hierro. ¿Sí? Vamos a correr para hierro, le damos correr y vamos a ver qué resultado nos da. Y fíjate, aquí ya es lo más sano, vamos a volver a correr porque el pH empieza en 2. ¿Cómo le podemos decir que empiece en 0? Aquí. Le dices, quiero pH de 0, no sé, vamos a hacerlo hasta 10. Siempre te da todo hasta 14, pero no necesitamos a veces todo el intervalo, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí vamos a ver qué nos dice este diagrama y aquí está la situación maravillosa. Aquí te dice que en el proceso de lixiviación hay otro par redox. Este hierro está como hierro 3, el ion cloruro trabaja con -1, por lo tanto, hierro 3 con cloro te queda una carga de 2 más. Es decir, tienes el par hierro 3, hierro 2. Entonces, para resumir, ¿por qué el proceso de lixiviación de calcopirita ocurre con tres pares redox y por qué a nivel industrial es el proceso número uno seleccionado? Porque tienes tres pares redox. El hierro 3, hierro 2, en forma de cloruro, por supuesto. El par, cobre 2, cobre uno, y todavía el oxígeno. El oxígeno es otro oxidante y por lo tanto tendrías esa parte. Y si le sumamos, tenemos otro oxidante más, el cloro o el ácido clorhídrico. Entonces, pues por esa razón este proceso de lixiviación es y todavía seguirá aplicándose, ¿no? En cambio, puedes tener otros aspectos. Y algo muy importante, ¿por qué o a qué potencial ocurre? Si nos vamos al potencial, es 0.5, 0.75 volts con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Entonces, este potencial como mínimo debes tú garantizar tener en solución. No importa que haya cloruro, debes de trabajar a un pH como máximo de 1. Trabajar en un pH de 2, de 3, tiendes a tener una posibilidad de formar precipitado de hierro, lo cual es grandioso porque tú quieres reprobar la cobre del hierro, por supuesto. Pero hay que ver bajo qué condiciones el cobre también no se precipita. Entonces no es nada más moverle el pH por moverle, y de alguna manera hay que hacer un análisis, como en este caso, en teoría termodinámico, como te comento, no es en teoría, es en verdad termodinámico, pero hay que también ser muy claros. Esto es un enfoque termodinámico. La termodinámica siempre nos va a decir qué es lo que probablemente ocurre. Ajá. ¿Cómo es que probablemente ocurre el proceso? Pero lo que en realidad te va a decir si funciona o no es la cinética. Por esa razón se hace cinética en los procesos químicos, porque la cinética involucra un aspecto que se llama tiempo. ¿Qué tan rápido voy a lixiviar?
Pues bueno, lo voy a saber solamente de forma cinética. De manera termodinámica, yo te puedo decir, prepárate una solución de pH 1 de ácido clorhídrico, agrega cloruro férrico y ajustame el potencial a 0,75 usando como oxidante al hierro 3, el ion férrico. Y te voy a decir que se va a formar cloruro férrico de esta manera, FCl2+. Y si tú lo pudieras hacer por UV-Vis, por una técnica, pudieras de alguna manera cuantificar cuánta especie hay de esta forma, pudiera ser que hay abundante concentración de esa forma, pero pudiera ser que no, que hay muy poquita cantidad. Termodinámicamente es posible. Cinéticamente, pues vas a saber cuánto en realidad hay. Y bueno, puede haber muchos más procesos. De hecho, la siguiente semana pedí a mis alumnos de la materia de hidrometalurgia que nos puedan hacer un material en donde nos expliquen muchos procesos de lixiviación. Yo ya les expliqué aquí a grandes rasgos la lixiviación de calcopirita en medio férrico y cómo discretizar o sacar cosas que mancharían nuestro diagrama de Purvé. Pero ¿qué pasaría cuando lixivias con cianuro, por ejemplo, la plata, el oro? ¿Por qué a cierto pH únicamente puedes formar el complejo de plata y de oro? Otro de los aspectos pudiera ser cuando se lixivia con amoníaco. De hecho, la calcopirita se puede lixiviar en medio amoniacal y podemos ver a través de un análisis termodinámico por qué a ciertas condiciones únicamente ocurre, ¿sí? Otro aspecto importante pudiera ser lo que hoy en día está pegando mucho en la literatura de investigación, es que agregan complejos orgánicos, por ejemplo, EDTA, oxalato, fosfatos, ligandos orgánicos e inorgánicos que hacen una función precipitar un metal, por ejemplo, favorecer la disolución de otro. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante con el trabajo que hagan mis estudiantes, pero la idea principal es cómo a partir de un análisis termodinámico podemos al menos partir de una condición inicial para lixiviar. Bueno, pues yo creo que con ello hemos terminado esta clase. Por aquí quiero agradecer a todos los que me acompañaron esta noche. Everardo Buceta, Linda May, Naxieli Azazel, Jeremy Rubén, que él siempre ha estado ahí, siempre constante, el buen Jeremy. Nos saluda desde Perú, si mal no recuerdo. A Daniel, a Adrián Carcele, José Luna, Andrés Lugetmar, Edgar Citro, Fabiola, Menrique, Patricia Canales y nuevamente Jeremy nos dice gracias por sus ejemplos, me ayudan muchísimo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Poder aportar algo que a otros de colegas les puede ser útil. Yo también aprendo de otros colegas y sería, creo, no tan bueno si yo no compartiera algo también. Vamos aprendiendo a medida que transcurre el tiempo, vamos, esa experiencia la compartimos. Ruth Lara, Jeremy Rubén dice, ingeniero, si en la lixiviación añado cloruro férrico y cloruro de sodio, ¿cómo calcularía la concentración de cloruro? Muy buena pregunta, te puedo ayudar a hacer esos cálculos. Tenemos que meter algo que se llama fuerza iónica, ya no lo miré aquí, pero en otros videos lo voy a hacer. Eso se calcula con una ecuación que se llama de David Hacker. Tengo aquí en mi canal de YouTube un ejemplo precisamente de ello, cómo utilizar actividades para ese cálculo. Entonces, te voy a enseñar con todo gusto. Igual nos podemos reunir por Zoom. O si no, yo voy a subir en estos días, grabo esa presentación porque precisamente tengo eso. ¿Y qué va a pasar? El cloruro de sodio es una sal altamente soluble y te va a meter iones a la solución. ¿Qué puede afectar? Tu principio de Le Chatelier te dice que si tienes cloruro en un medio y hay un ion común, metes una sal con ion común, que sería el cloro. Al haber mucho cloro, tú vas a regresar la reacción, no vas a solubilizar de buena manera el cloruro férrico, aunque el cloruro férrico es altamente soluble. Pero si
hay demasiado cloruro, puedes también promover que ya no se logre desolubilizar, pero lo podemos calcular también si hay abundante cloruro y tu mineral no es puro, puede traer plata, pues vas a precipitar la plata como cloruro de plata, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que hacer un análisis, estimado Jeremy, un poco más cuidadoso y con gusto lo analizamos, ¿vale? Entonces ahí me escribes, con todo gusto estamos ahí en contacto. Dice Isaura Terramar, buenas noches, gracias por conectarte. ¿Quién más se agregó? Bueno, pues ya no hay más, creo que se unieron a esta parte. Muchísimas gracias por formar parte de esta mini clase. La idea fue cómo usar Medusa. Vamos a hacer muchos ejemplos. De hecho, también voy a usar HSC 6.0 Chemistry para ver este mismo aspecto. HSC te quita esos problemas que hoy nosotros eliminamos el propósito por un conocimiento previo, ¿no? ¿Cómo puedo formar magnetita solamente por poner calcopirita con una solución ácida? Pues no suena tan lógico, pero la termodinámica dice que sí. No obstante, ese cálculo y esa discretización de las fases, ya no tendremos ese problema cuando utilizamos un software de paga, ¿verdad? Entonces, como que ya trae un análisis más riguroso, pero eso lo vamos a ver en otros videos. La parte importante es ver cómo usar Medusa, cómo involucrar los iones que están en solución en una lixiviación para poder nosotros explicar y comprender de mejor manera por qué ciertos procesos de corrosión, de absorción de metales, de tratamiento de agua residual, como es la floculación, por qué razón se tienen que llevar a cierto potencial y a cierto pH. Ese fue el objetivo de esta clase. Espero te haya gustado, puedas de alguna manera trabajarlo y cualquier duda, no dudes en escribirme, ya sea por este medio o seguirme en mi canal de YouTube, Aprendiendo Juntos Prepa y Uni, y con todo gusto podemos trabajar alguna duda que tengas. Bueno, que tengan una bonita noche y un excelente fin de semana. Saludos.